El programa de nuestra gente esta noche se ha trasladado a Playa de Arinaga para hablar con un hombre que tiene en la actualidad 60 años, está casado, tiene 4 hijos, fue presidente de la Asociación Antiguos Alumnos de La Salle, ya eso se ha cambiado y ya hablaríamos con él, estuvo involucrado en el fútbol y fue también maestro en el Colegio de los Hermanos de La Salle. En la actualidad, pues un poco ha desaparecido, digámoslo así, pero que lo vemos frecuentemente en Arinaga. Estuvo también involucrado dentro de lo que es la parte eclesiástica de la iglesia de Agüime. Y él no es otro, este hombre, que hablaríamos de muchísimas cosas, pero que iremos poquito a poco, como un limón, ir exprimiendo, a ver si lo podemos exprimir totalmente. Este hombre, esta persona, no es otro sino don Juan Rafael Caballero. Buenas tardes, Juan Rafael. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, nos hemos acordado de usted y hemos querido un poco pues hablar de todos estos temas que hemos presentado. Empezamos por hace 40 y tantos años. Sí, hace ya 40 para 41. Profesor del Colegio de los Hermanos de La Salle. Del colegio, sí, en el año 59. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió? Hombre, yo había estado en el seminario, había salido del seminario, había hecho estudios de magisterio, aún no los tenía terminados, y entonces los hermanos habían ampliado las clases, necesitaban profesores seglares. Ya había algunos, entonces me propusieron que si yo también quería ser profesor del colegio. Por supuesto, yo recién cumplido los 20 años, pues acepté el reto. Era un reto difícil. Para mí sí. Para un chico de 20 años en aquella época, ¿no? Exacto, un chico de 20 años meterse en una clase con 53, 54, 55, 58 alumnos. A mí, por ejemplo, me encomendaron la clase de ingreso y primero de bachillerato, que en aquella época era en régimen libre, o sea, tú estudiabas durante el curso en el colegio y tenías que ir a examinarte el instituto. Entonces, con tantos alumnos y con las exigencias que había, tú como alumno eras desconocido en Las Palmas y solamente te ibas a someter a una prueba y con esa prueba aprobabas o dejabas de aprobar. No era la facilidad que existe hoy, que tú estás en la clase, tu profesor te conoce, tu maestro te conoce y es el que te va luego al final a calificar. Y el reto, claro, muy difícil. Muchos alumnos y mucha materia y mucha exigencia. Temía a lo mejor que esos alumnos, cuando iban a superar esa prueba, no hubieras dado la materia suficiente para que, no sé, que en el momento y el día de la hora del examen, que bueno, pues pudieran esta gente aprender, es decir, a aprobar ese examen, salir satisfactoriamente de esa prueba, porque estamos hablando de una prueba en concreto. Y para una prueba en concreto hay que dar materias y que esa materia sea la correcta para que cuando llegue el día del examen puedan aprobar estos chicos. ¿Temías al fracaso? De ahí venía, no temía tanto el fracaso personal, temía el fracaso de la clase en sí y del colegio. Porque realmente, como tú bien dices, con solo una prueba te iba a demostrar si realmente había trabajado durante todo el curso. Y era bastante difícil. Sin embargo, con nuestra exigencia, el Colegio de La Salle en aquella época era muy exigente. Ustedes son mucho más jóvenes, pero yo tuve fama de ser duro, pues demasiado duro. Todavía hay por ahí quien me vea, recuerde los palos que daba y las penalizaciones que había, sobre todo los chicos que no eran de Agüime, porque en aquella época había gente de Tirajana, había gente del cruce de Arinaga,
había gente de ingenio, las comunicaciones no son como las de hoy, y nosotros no teníamos en cuenta que se hicieran las 8 o las 9 de la noche. Si no te sabías las lecciones, tenías que quedarte allí hasta que te las supieras. Los domingos, por ejemplo, íbamos a misa de 8, cuando se acababa la misa de 8, los que no habían rendido durante la semana, pues al colegio otra vez. Si hacía falta el domingo por la tarde, también. ¿Te lo agradecen hoy los alumnos que te ven por ahí? ¿Te lo agradecen o no? Hay muchos que sí reconocen que cogieron una buena base, pero hay otros que creen que nos excedimos demasiado. Yo quisiera aprovechar esta ocasión para, en primer lugar, pedir perdón a aquellos que creen que nos excedimos. Eran las circunstancias y eran las exigencias y lo hacíamos por su bien. Hay otros muchos que no, que reconocen que sí, que hoy esa forma de enseñar no tiene ya razón de ser, pero que en aquella época le sirvió, porque se le enseñó a estudiar y a sacrificarse. ¿Eres partidario de ese refrán o ese dicho que la letra con sangre entra? ¿Más que sin sangre? Hoy no tiene razón de ser, y lo sabe uno ya por la experiencia de los propios hijos. Los propios hijos, a veces hay que ser exigente, hay que saberse imponer, pero otras veces hay que tener mucha mano izquierda, ayudarle mucho, aconsejarle y dejarle un poco que hagan lo que ellos creen, y si se equivocan, enderezarlo. O sea, hoy no tiene razón de ser esa exigencia. Además, hoy esos profesores no podrían estar en la enseñanza. Muchos dicen que la enseñanza está de la forma que está por la nueva ley, es decir, por la nueva LOCSE, por el sistema. Los alumnos ya se imponen a los profesores, llega al extremo que hasta les pegan, y encima los padres no apoyan al profesor, sino que apoya a sus hijos, creyendo que son unos santos, y lo que tiene son, yo no digo delincuentes, pero rozando la delincuencia, porque un alumno de 12, 13, 14 años, 15 años, le vaya a pegar a un señor porque le esté llamando la atención, porque no está poniendo atención, porque está fastidiando la clase, porque no quiere aprender, o que le pegue también a su profesora. Con los profesores que hemos hablado y que hemos entrevistado, la culpa la tiene dice que esta nueva ley, esta nueva LOCSE, y que a lo mejor un capón, sí, de vez en cuando, dice que puede solucionar muchos problemas. Llegaría el momento que no son carne de cañón, o carne de carroña, ¿no? No sé. Pero eso, lo que yo te decía antes, como padres lo sabemos. Si convertimos la libertad en libertinaje, pues ya podemos esperar lo que sea. Pero hoy día no hay colaboración por medio de los padres. Tu hijo llega a tu casa quejándose de que el profesor le dijo algo, y lo primero que tú te piensas, pues no tiene razón, ¿por qué va a maltratar a mi hijo? Y entonces se llega a esas situaciones que, sinceramente, yo no puedo estar de acuerdo jamás con ellas. Porque si tú en tu casa no permites que tu hijo haga lo que tú quieras, ¿por qué luego vas a permitir que en el colegio, en la enseñanza, haga lo que él quiera? Otra cosa es que siempre, muchísimas veces nos vamos a los polos opuestos. Sí, son muy fáciles a irnos, ¿no? Antes demasiada exigencia y hoy demasiado, yo no digo libertad, yo digo que en muchas ocasiones libertinaje. ¿Habremos confundido la palabra? Creo que sí, yo creo que sí. Libertad, libertinaje. Libertinaje, y entonces es que la libertad tuya siempre empieza donde termina la del otro, y a veces se confunde. Y claro, me imagino que hoy los profesores pues se ven muy atados de manos en el momento que no tienen apoyo por ningún sitio. La ley no les apoya, la familia no la apoya, y el alumno, cuando se ve en ese mar revuelto, se aprovecha. Como dice el refrán, más revuelto que nace el pescador, ¿no? Por eso te digo. Y hoy en día es como la enseñanza, por la propia experiencia de tus hijos,
mejor, peor, se mantiene la nueva ley. Yo digo que el mundo va evolucionando y por lo tanto tú también tienes que evolucionar. Yo no sé si es mejor, si es peor. Quizá hoy no haya que memorizar tanto como en aquella época. El catecismo tenías que sabértelo de memoria, aunque no supieras lo que decía. Hoy quizás se razone más, muchísimas veces. Y entonces para mí, si se razona más, se comprende mejor las cosas y en eso sí veo que sea positivo. Eso de aprenderte los ríos de España, las cordilleras, los pueblos de las comarcas, el catecismo que era de memoria, de carretilla, eso hoy no tiene razón de ser. Temas que no te sirven para nada después en la práctica profesional. Bueno, eso se exigirá siempre, pero sí tenemos que tener en cuenta de que tiene que haber una base, una base. Y tú cuando ves por ahí a una persona en cualquier concurso o en cualquier situación, dice, qué bien formada está, qué bien formada está. Y eso sí, si no tiene base, no puedes tener formación. Entonces yo no opino de que haya materias que después no me sirven. Quizás en la práctica se pasan, se relega a un segundo o tercer término, pero siempre son necesarias. Para cultural, para sí. Y para eso, para tener tu ¿no? formación y tu base, porque son cosas diferentes. Una cosa es la sabiduría, una cosa es la enseñanza y otra cosa es la formación personal. Y muchas cosas que uno dice, bueno, ¿y para qué quiero saber eso si después no me va a hacer falta? Por ejemplo, los alumnos dicen, ¿para qué quiero saber latín si el latín no me sirve para nada? Pero es que muchas veces teniendo unos conocimientos de latín, de ahí puedes sacar palabras. Yo te digo que yo sí creo que la materia es necesaria para todos. Aunque sea de poquito a poco. Sí, sí. Por lo menos va adquiriendo uno cultura y va adquiriendo, bueno, yo no sé lo que puede ser, qué es lo que puedo ser mañana, pero por lo menos hoy tengo una cultura que me puede valer para lo que pueda hacer mañana. Exacto, ¿no? Y que es la base de la formación. Estamos hoy más, quizás más, como decías antes, menos memorizar y más esquematizado. Sí, yo creo que sí. Pones un esquema y sí. Que razone. Exacto. Vayas por aquí, vayas por allá. Hay muchos exámenes que son a base de test. Y entonces, hombre, en el test puede jugar mucho la suerte. Puede jugar mucho la suerte. Pero muchísimas veces antes se consideraba mucho en un examen que tuviera páginas y páginas, que desarrollara muchos temas. Y a lo mejor desarrollaba esos temas, pero no tenía fundamento. Hoy quizás sí, la enseñanza esté más esquematizada y puede ser más práctica. Pero para el profesor es más difícil a la hora de corregir, porque yo puedo hacer un examen esquemático pensando en lo que yo creo, pero que a lo mejor usted no piensa lo mismo que puedo pensar yo. ¿Y cómo me valora a mí esa idea el profesor que yo he esquematizado y que yo he desarrollado, si usted a lo mejor piensa otra cosa? Sí, pero es que la enseñanza hoy está más personalizada. Hoy está más personalizada. Hoy el profesor te califica más porque te conoce y te ves cómo actúas que no por lo que tú le puedas responder en un examen. Digamos que es el día a día. Sí, aunque los dos términos siempre entran, pero muchas veces el profesor coge un examen tuyo, se pone a analizar y dice, este examen no puede ser de este alumno mío. O le salió muy mal porque se puso muy nervioso, o es un alumno que yo no conozco. Sí, en el caso, por ejemplo, que se copie o que sea alumnos que tengan mucha sangre fría en el momento del examen. Que los hay. Claro, y que influye. Que los hay. Eso también vale. ¿Eres partidario del examen? ¿De no el examen? De llevar un día a día. Sí, pero... Y no valorar al final. Es decir, valorar al final no con un examen, sino del día a día. Yo soy partidario, como te decía, de los dos términos.
de ver cómo trabaja el alumno durante el curso, pero al final tengo que tener que ponerle una prueba para ver cómo responde frente a la prueba. Y si esa prueba, ese día, el pobre chico, la pobre chica, que te queda en blanco porque se te pone nervioso, ¿la suspendería? No, por eso te digo que la enseñanza hoy está más personalizada y que el buen profesor en su momento se extraña de los resultados de ese examen, de esa prueba que le puso. ¿Y qué hace? ¿Suspende? ¿No suspende? ¿Sabes que va mucho en la calificación última? En ese momento... Oye, es una tesidura. Cada maestrillo tiene su librillo. De su librillo. Yo, por supuesto, que lo primero que haría era hablar con el alumno, quizás entrevistarme con él, ponerle una prueba adicional, a ver si es que realmente ese día fue un día fatídico, o que durante el curso yo me pude equivocar, o él me hizo equivocarme. Sabes que bueno, el tiempo no sé exacto, pero que hubo ahí, salen los medios, que examen sí, examen no, la última prueba, que hay gente que se pone nervioso, no se pone, se cae en blanco, y estaban con esa tesidura de que si sí, que si no, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, existen las famosas oposiciones. Desgraciadamente son pocos los puestos de trabajo y muchos los candidatos. ¿Y qué medio usamos para decir este es el que me interesa? Si tú no le haces una prueba... Hasta para ser barrendero, y con todo mi respeto a los barrenderos, hace falta una prueba. Por eso, yo te digo, y entonces al alumno también hay que enseñarlo a afrontar esas pruebas. Porque si el alumno lo estamos calificando durante el curso por su actuación en el curso y no le ponemos las pruebas, cuando llegue frente a unas oposiciones, ¿qué hacemos con él? ¿Y durante el curso no se podría ir preparando a ese chico? Sí, hoy día se va haciendo así. Hoy en la misma universidad hay muchas pruebas objetivas durante el curso. Hay profesores que practican mucho esas pruebas objetivas. Y así van teniendo mejor conocimiento de los alumnos y al mismo tiempo los va enseñando a ellos a que vayan afrontando esos exámenes. O sea, no lo dejan ya para un examen final, sino le van haciendo unas pruebas objetivas, ellos se van acostumbrando a esas pruebas objetivas y a ellos les favorece mucho. Dejamos la enseñanza y decíamos también que estuviste involucrado dentro de lo que es el fútbol, fuiste secretario. Sí, fue en aquella época el colegio tenía un equipo de fútbol, siempre en los colegios y en las escuelas cuando éramos chiquillos siempre nos gustaba jugar a la pelota, pero llegó el momento en que el equipo de La Salle se federó. Entonces, cuando yo comencé la labor pedagógica en el colegio, me cogieron por allí don Pancho, que era el presidente, y Antonio Méndez, Pancho Cabrera y otros cuantos que ni siquiera habían sido antiguos alumnos, pero eran los que llevaban el equipo de fútbol. Entonces me involucraron y me metieron de secretario. Y allí estuve, pues, mientras existió el equipo de La Salle. El equipo de La Salle no es que desapareciera, sino en Agüime había dos equipos de fútbol. Estaba el club, que en un principio se llamó el Júpiter, y estaba La Salle. Una polémica enorme. Al final se logró la unión de los dos equipos y entonces... ¿Qué es el Unión Agüime hoy? Sí, de ahí surgió el equipo de Agüime. La verdad es que en aquella época, con los dos equipos de fútbol, pues digamos que había hasta media división en el pueblo, los que eran partidarios del club, los que eran partidarios de La Salle. Muchísimas veces querían mezclarse cosas que no venían al caso, pero
eran muy importantes cuando los dos equipos del pueblo se enfrentaban. Uf, ¿cómo sería eso, no? Como hoy el Real Madrid y el Barça. Un derbi muy de cuidado. El Carrizal, que en aquella época tenía un gran equipo. Y nosotros pues luchábamos con los medios que teníamos. La verdad es que hubo muy buenos jugadores. Mucha gente que quizás hoy hubieran podido tener futuro. Pasa que era otra época. Y el equipo de La Salle, pues, era un equipo que estaba bien clasificado. Recuerdo como anécdota una vez que jugamos la final con el Carrizal, ustedes no recuerdan a este hombre que era César, que era el entrenador, y fíjate la cantidad de años que hace que se le ocurrió dopar al equipo, darle unas pastillitas que prácticamente es un dopaje, y el equipo cuando salió al campo, pues nada. Una pastilla móquila de goma. Unas pastillitas que... Pero fue una buena experiencia también. Fue una buena experiencia. En aquella época todo era a base de sacrificio. Era a base de sacrificio. Teníamos que lavar la ropa de los jugadores, teníamos que colocarle la ropa, teníamos que recoger la ropa después cuando ellos se iban, teníamos que proporcionar los balones, teníamos que perseguirlos detrás de los bares para que no se metieran de juerga, pero fue una buena experiencia. ¿Y los jugadores qué eran? ¿Todos alumnos del colegio? No. Los jugadores eran del pueblo y teníamos también fichajes. Teníamos fichajes, algunos traídos del Tablero, otros traídos de Las Palmas, algunos de Ingenio, o sea que... ¿Que era un equipo puntero? No tan puntero, pero sí era un equipo bueno. ¿Y el medio de transporte? ¿Sus propios coches? ¿Guagua? No, coche en aquella época. En aquella época los coches eran para los privilegiados. ¿Y entonces? ¿Caminando qué? Pues no había primas ni había nada. Teníamos el campo de fútbol en Las Crucitas, y lo teníamos vallado. Teníamos que ir nosotros mismos, los que éramos los directivos, íbamos a marcar el campo, íbamos a mantener los zocos cuando se caían, nos poníamos en las puertas, vendíamos las entradas y con eso sufragábamos los gastos. Los jugadores no cobraban absolutamente nada, por supuesto, pero para los desplazamientos teníamos que alquilar guaguas para llevar a los jugadores y teníamos que sufragarlo de ahí. Y cuando no, pues poner dinero del bolsillo. Que normalmente en los equipos base, en el fútbol base, cuesta Dios y ayuda, y aparte cuesta dinero del bolsillo, ¿no? Sí, no, porque no había subvenciones y si tú por cualquier circunstancia, por una buena clasificación o por un buen partido querías invitar a los jugadores, ya sabías quién iba a pagar eso, los mismos directivos. O sea que no... Por eso te digo... Ni casas comerciales como hoy en día. No. Era base de trabajo, vender... De eso no existía nada. Algunas rifas que te hacías, pero la gente estaba cansada de rifas y prácticamente era de la entrada. Entonces tenías que tener un equipo más o menos puntero para que la gente fuera. Pues si la gente no iba, no te daba ni para pagar siquiera al árbitro. Que en más de una ocasión había algún partido que tenía muy poca importancia, la gente no iba o el tiempo estaba malo y tenías que pagarle tú al árbitro. El árbitro no te decía, yo no cobro. ¿Volverlo por mañana? Tampoco. La verdad es que se sufre, ¿no? Es que tú ahora, cuando te vuelves esos 40 años atrás, ves los escasos medios que había y la entrega, el sacrificio de esta gente que se empeñaban en mantener equipos de fútbol, mantener asociaciones, mantener cualquier cosa. Porque todo era eso, a base de entrega, de sacrificio. Todos trabajábamos, nos robábamos el tiempo de estar con la familia y al final teníamos que sacrificar nuestro bolsillo. Y la idea de juntar, de fusionar los dos equipos, el Júpiter, La Salle, ¿de quién parte? ¿Cómo surge? Ahí fue quizás una idea del propio ayuntamiento.
propio ayuntamiento, porque como bien te decía, hubo una época en que ya se notaba en el pueblo eso, una cierta división, sobre todo cuando lo iban a jugar los dos equipos, y aquello podía desencadenar pues en algunos altercados de importancia. Entonces el mismo ayuntamiento fue el que hizo las gestiones y aconsejó para que los dos equipos se unieran. La verdad es que la idea fue muy buena, pero para el deporte en aquella época fue un medio fracaso, porque cuando los dos equipos se unieron, se hizo un equipo, había demasiados jugadores, aquellos jugadores que no ponían la alineación pues estaban disconformes, unos dejaron de jugar, otros se fueron a otro equipo y Agüimes perdió con eso. ¿Y no se podía haber hecho un equipo filial? Quizás no se pensara o ya para evitar precisamente que volviera otra vez la división. No, el mismo club, o sea, el mismo club, tener un equipo en una categoría y el otro equipo en la otra categoría e ir subiendo jugadores. Pero no había sino una sola categoría. Ya. En aquella época había una sola el equipo categoría. de Ingenio, los dos equipos de Agüimes, el equipo de Carrizal, el equipo del Castillo, que también era muy bueno, con las famosas mujeres aquellas que seguían al equipo a todos sitios, el equipo del tablero, pero no había sino una categoría, no había ni primera ni segunda. No, sabes que hoy en día existen varias categorías y que puede... No había tampoco tantos jugadores como para hacer tantas categorías. Una curiosidad, desde que hemos empezado la entrevista, hay una palabra que repite mucho porque sacrificio, todo es sacrificio. ¿La vida es el sacrificio? No, la vida no es sacrificio, pero sin sacrificio muchísimas cosas no se pueden lograr. Eso de vivir cómodamente sin un esfuerzo adicional es imposible. Para llegar a una meta y conseguir lo que quieres, necesitas sacrificarte. Necesitas eso, quizás no sea sacrificio, sino un esfuerzo adicional. No es que te he sacrificado, pero un esfuerzo adicional muchísimas veces sí, para poder lograr las metas. Porque sentado en un sillón y cómodamente no te lo van a dar. Hay que luchar. Hay que luchar. Y a esa lucha es la que le llamo yo el sacrificio, que en aquella época era mucho más que el de hoy quizás, porque contaba con menos medios, pero sí necesitas mucho esfuerzo adicional. Dejamos el fútbol, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, hoy en día, Asociación La Salle. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, ya cuando yo era miembro también de la Asociación de Antiguos Alumnos, pues yo soy antiguo alumno de los hermanos. Yo fui antiguo alumno nada más que al principio en el colegio de arriba, lo que hoy es casa parroquial, donde está. Y yo no llegué a estar en el colegio de abajo, pero sí era antiguo alumno. Y entonces yo pertenecía a la asociación, pero como estaba metido en la cuestión del equipo, no pertenecía a la directiva de la asociación de antiguos alumnos de La Salle. Una vez que el equipo desaparece, yo me meto más en La Salle, porque en aquella época mi vida prácticamente estaba dentro del colegio, entre lo que daba clase, el tiempo que le dedicaba al fútbol y el tiempo que tenía que estar el tiempo extra que tenía que estar con los alumnos, prácticamente vivía en el colegio. Entonces cuando ya dejo el equipo de La Salle, pues ya me eligen para la directiva. Y estuve en la directiva hasta que llegué a la presidencia. ¿Y estuviste estuviste de presidente cuánto? Yo estuve de presidente en dos ocasiones diferentes. Estuve en la primera ocasión, luego me fui al cuartel, me sustituyó Manuel Méndez y cuando volví ya entré de nuevo en la presidencia hasta que me casé. Yo precisamente me casé el día de la Inmaculada, el día 8 de diciembre, que era la patrona en aquella época de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle,
y nosotros la reunión la teníamos el domingo antes. Yo ya comuniqué bueno, todos lo sabía, que me iba a casar, pero que me iba para Las Palmas y que por lo tanto yo dejaba la presidencia de la asociación. Muchas cabalgatas. Sí, muchas. De celofán, como decíamos antes. Muchísimas cabalgatas. De cinta adhesiva. Aquellas cabalgatas que no teníamos todavía banda de cornetas y tambores, sino habían unos cuantos, no eran chiquillos, eran personas mayores, algunas habían estado en el cuartel y habían estado en la banda. Y entonces, pues salían 4 o 5 que sabían tocar las cornetas, 4 o 5 aficionados. No existía la banda. En un principio, los mantos de los reyes, por ejemplo, en ocasiones eran colchas que traían los mismos reyes de sus casas. El rey negro se pintaba a veces con carbón y a veces con betún, que después, cuando se acababa la cabalgata, aquello estábamos 2 o 3 horas lavando la cara del rey y así todo no terminaba de ser blanco, rey negro. Muchos esfuerzos, muchas vueltas buscando camellos, era uno de los principales problemas que teníamos, buscando camellos. Empezábamos a buscar los camellos prácticamente desde el mes de agosto. Nos íbamos por ahí, por la zona de la Calzada, por la zona de Tafira, que era donde quedaban algunos camellos, y ya éramos amigos de los camelleros, de los dueños de los camellos, y entonces desde aquella época pues empezábamos los contactos con ellos, que teníamos que seguir durante todos esos meses, yendo a visitarlos con frecuencia, llevarles alguna botellita de algo, mimarlos para poder tener, así y todo siempre, o casi siempre nos fallaban algún camello. El pobre rey negro, eso te iba a decir, todos los años preguntaba, ¿y este año me tocará a mí un camello, un caballo, un burro o iré caminando? Porque hubo ocasiones en que el rey negro tuvo que ir caminando, ocasiones en que tuvo que ir en burro, ocasiones en que tuvo que ir en caballo, y en una ocasión fue hasta en un coche descapotable. Nos solían faltar mucho los camellos. Como anécdota te puedo decir que un día 2, el 2 de enero, fuimos a la Calzada a confirmar ya cómo enviábamos el transporte para traer el camello, y resulta que el camello había muerto. Y asistimos al entierro del camello. Su mala suerte. Sí. Y después de eso, pues, desde muchos meses antes, se nombraba una comisión de la cabalgata, que tenía su presidente, que era responsable, que no tenía que ver nada. A lo mejor era un miembro de la directiva. Yo, por ejemplo, nunca fui presidente de la cabalgata. Era presidente de la asociación, pero nunca llegué a ser presidente de la cabalgata. Siempre había otro que fuera el presidente, había un director artístico y había una comisión de la cabalgata. Por supuesto, yo sí estaba dentro de la comisión. Y ellos eran los responsables de organizar toda la cabalgata. Aparte de los demás miembros de la asociación, por supuesto, todos colaborábamos, pero ellos eran los que tenían la responsabilidad de cómo saliera la cabalgata. Y la cabalgata, pues, las primeras reuniones se hacían desde agosto, desde septiembre, se iban haciendo las reuniones, se iban seleccionando los diferentes miembros que iban a participar. Los reyes, pues, eran casi una oposición porque había muchos candidatos a ser reyes, y entonces, pues, los miembros de esa comisión eran los que elegían los reyes. Por supuesto, cuando los ensayos, el que faltaba 3 o 4 veces al ensayo, ya sabía que quedaba descartado. Pero mientras los hermanos estuvieron, las cabalgatas siempre estábamos arropados con los hermanos. Los hermanos eran muy emprendedores porque la asociación tenía un hermano que era responsable de ella, digamos que era el que llevaba la batuta, aun cuando había un presidente y había una directiva, pero bueno, él era el asesor y prácticamente digamos que él era el motor de la asociación.
¿Y ahí no se hacía nada sin contar con los hermanos? Sí se hacía, pero como además, sinceramente, los hermanos que estuvieron de asesores de la asociación eran hermanos que dejaban trabajar mucho, eran muy emprendedores ellos y nunca se oponían a nada. Pero sí que los hermanos tenían una gran influencia en todas las decisiones que se tomaran. Y cuando se van los hermanos, Juan, se van los hermanos y hay que tirar del carro, es decir, hay que tirar del carro de la asociación de antiguos alumnos de La Salle. Un carro que si estás acostumbrado a estar con ellos, de buenas a primeras, pues nos vemos solos aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevamos ese carro hacia adelante? A mí me tocó vivir esa etapa. Yo era el presidente de la asociación en aquella época. Los hermanos en el mes de septiembre definitivamente se van, entonces se cierran las puertas del colegio. La sede social de la Asociación de Antiguos Alumnos está dentro del colegio, aunque tiene una puerta de entrada independiente y tiene otra puerta que comunica con el colegio. ¿Y qué hacemos ahora? Los hermanos se van, la asociación tiene que seguir, hay un equipo humano que está dispuesto a que la asociación siga y yo como responsable pues tengo que empezar a solucionar el problema no tanto de la continuidad, porque había asociados, los asociados querían seguir, la asociación tenía que seguir, pero el gran problema es que nos quedamos sin local. ¿Qué se nos ocurre? Pues mira, ¿esto a quién pasa? ¿Al obispado? Pues hay que ir a hablar con el obispo. Pido audiencia para hablar con el obispo. En principio me dicen que no vale la pena de hablar con él, pero yo sigo insistiendo. El obispo había venido, no recuerdo si fue para San Sebastián o fue para San Pedro, y había pronunciado una homilía en la que hablaba mucho de la juventud, de los proyectos de la juventud, del apoyo que necesitaba la juventud, y yo, amparándome un poco en esa homilía, me siento frente al obispo, Infante Florido en aquella época, y les pongo el problema de la asociación. Él sabía que existía el problema, sabía que existía la asociación, porque habíamos coincidido también en una fiesta en el castillo de Romeral. Ya teníamos la banda y la banda había ido a la procesión, él había presidido la procesión e incluso se había sacado una foto con nosotros. Y yo con esa foto también me voy al obispado, hablo con él me dice que sí, que es verdad que le han dicho que todo ese patrimonio va a pasar, pero que él todavía no lo tiene, que realmente los albaceas son los que siguen administrando, y me aconseja que lo mejor es que me dirija a los albaceas. Me hablo con los albaceas en Agüimes y me dice, mira, eso no es José Cárdenas. Me fui a San Mateo. José Cárdenas era el párroco de San Mateo en aquella época. Cuando me fui a hablar, José Cárdenas lo primero que me dice, no, yo de eso sí que no sé absolutamente nada. La llave nosotros la entregamos en el obispado y el obispado es el que tiene. Entonces, bueno, yo necesito una respuesta o del obispado o de don José Cárdenas, en ese caso el representante. José Cárdenas me sigue insistiendo de que es nadie. Mire, es que yo yo no le había dicho que estuve hablando con el obispo, mire, que yo estuve hablando con el señor obispo, y el señor obispo me ha dicho que usted es el que tiene la solución. Entonces, él me dice que una vez que se cierra el colegio, que allí no se puede quedar nadie, que él tendría que consultarlo con el obispado, y lo que sí me oferta en aquel momento es un solar en Las Crucitas, propiedad de él, si lo quiero, para hacer allí un edificio, no recuerdo cuánto tiempo, y si no hacíamos nada en el solar, que repercutiría en él. ¿Y con qué medios? Nosotros no teníamos medios absolutos para
para hacer nada. O sea que yo cuando vuelvo a Güímar no traigo ninguna solución, solamente la esperanza que en una semana quedaron darme la respuesta, y la respuesta al final es que nos dejarán allí 15, 20 días como máximo y luego a la calle. Que buscáramos algún sitio, que allí no podíamos continuar. Nosotros hacía unos cuantos meses que habíamos incorporado a los locales de la asociación, habíamos puesto un pequeño bar, y entonces Blasito Caballero se había encargado del bar. Y ese hombre fue al final quien nos resolvió la papeleta. Él tenía en el barrio San Fernando, tenía una casa, esa casa él no la estaba habitando, y dice, bueno, pues mira, provisionalmente, sobre todo para la cabalgata, en aquella época ya se nos echaba el tiempo encima, pues mira, vamos a marcharnos allí, pero unos cuantos meses, hasta que se solucione hasta que se saque la cabalgata. Después yo no puedo continuar allí. Y en aquella ocasión quizás los socios se unieron más que nunca, y ese equipo humano que éramos los directivos, pues nombramos nuestra comisión de cabalgata como todos los años y dijimos, aquí tenemos que tirar para adelante, porque si ahora fracasamos, fracasará la asociación, fracasará la cabalgata, y entonces sí vamos a desaparecer. Y sale adelante la cabalgata. Y salió adelante. Y sale adelante la asociación. Salió adelante. Coincidió que aquella cabalgata, el día 5 de enero era domingo, y dijimos, pues bueno, a luchar por la cabalgata. Y el día 5, que llovía, decíamos, bueno, ya la cabalgata no sale y esto se hundirá. Cuando llegó por ahí las 4:30, las 5 de la tarde, dejó de llover, se quedó una noche buena, hubo una gran afluencia de público, y contra viento y marea logramos sacar la cabalgata, porque en aquella época sí que nos decían, pero bueno, ya los hermanos se fueron. Cuando íbamos a buscar los camellos, cuando íbamos a recabar ayuda de cualquier sitio, los hermanos se fueron. Y ahora ya, una vez los hermanos se fueron, se acabó la cabalgata. No, los hermanos se fueron, pero quedamos lo que hacíamos la cabalgata y pensamos de seguir haciéndola. Y ahí sigue la cabalgata. Entre viento y marea, pero sí. sigue adelante, ¿no? Sigue luchando y llegando año a año, la cita puntual. Hombre, yo me siento orgulloso de que se mantenga la asociación, de que se mantenga la cabalgata y de que haya quien ha tomado el testigo y siga adelante. Con los problemas, siempre hay problemas. Hoy quizás haya más mérito, haya más ayuda, los organismos oficiales colaboren más, y la asociación no tenga que involucrarse tanto. Quizás, yo ahora sí que no la conozco, no conozco la organización de la cabalgata. Todos los años, como mero espectador, la veo, y sinceramente yo veo que se mantiene en un buen nivel y que cada año, para mí, mejora. Dejamos la cabalgata, pregonero de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Otra de las facetas de mi vida también fue estar muy metido más que nada en la iglesia y en la comisión de la fiesta del Rosario. Empezaron a pasar pregoneros, nunca se acordaban de mí, ni yo tampoco, por supuesto, iba a decirle que por qué yo no hacía el pregón. Un día de noviembre, recién pasada la fiesta de Rosario, me dijeron, mira, el pregonero de las próximas fiestas va a ser tú. Me cogieron de sorpresa, yo ya estaba un poco ya apartado del mundanar ruido, y yo
En Agüimes aparecía, pero ya vivía en Las Palmas, había creado mi familia, mi puesto de trabajo estaba en Las Palmas, y yo me creía que ya estaba medio olvidado. Seguía colaborando en las fiestas de Rosario según mis posibilidades, pero me ofertaron ser pregonero de la fiesta y lo acepté. El pregón yo no sé, no puedo yo saber valorar. Si el pregón gustó, si no gustó, a mí sé que me gustó. Participaba dentro de la fiesta en lo que era la bajada de la Virgen. Sí. Y ese primer domingo de octubre Sí. lo veíamos delante de la Virgen guiando el trono, el nuevo trono de plata que saca la Virgen por ese día. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Sigue colaborando? Ya parece que no lo vemos delante del trono. No, fue una herencia, entrecomillada, ¿no? En el año 59, cuando fue la coronación de la Virgen, coincidió con el año que yo me incorporaba al colegio, y desde aquella época, aunque en aquella época había más gente que iba con el trono, iba Alejandro González, iba Lorenzo, que mientras vivió siempre estuvo delante del trono de la Virgen, y yo, que era el más jovencillo de ellos, también me metí allí. Los demás, por las circunstancias que fueron dejando, y yo seguí manteniéndolo durante 38 años. Hace 2 años, sorprendentemente, el día de Rosario, cuando yo fui a ponerme delante del trono como siempre, me dijeron que no, que había otra persona que lo iba a dirigir. Y bueno, se acabó esa etapa. ¿La añora? Sí, por supuesto, sí, la añoro porque prácticamente ha sido toda la vida. ¿Y sin más versión? Es decir, sin más versión, sí, no, ninguna explicación. No, yo nunca tampoco he querido entrar jamás en polémica. Quizás yo ya no colaboraba tanto en el trabajo físico para la preparación de la iglesia, para la preparación del trono, para la subida y la bajada de la Virgen. Prácticamente casi la comisión consideraba ya como una obligación, y yo también la consideraba ya como una obligación, el llevar el trono, no por ir delante de la Virgen, mucho menos, sino porque quizá cuando el trono se compró nos excedimos un poco, y el trono tiene sus dificultades para llevarlo. Por ejemplo, a la salida de la iglesia el trono sale casi ajustado, y cuando bajamos por la calle El Progreso, que se llama hoy, hay un sitio donde hay que tener mucho cuidado para que el trono no roce. Bueno, de eso tu madre es más testiga que nadie, porque yo a tu madre siempre la he conocido junto los 40 al años trono. los 40 años que yo tengo. Sí, yo siempre la he conocido junto al trono de la Virgen, y tu padre también, que fue un gran colaborador, tu tío Fernando, en paz descanse. O sea que hubo un buen equipo que han hecho igual que hemos hecho los demás, pasan los años y nos vamos haciendo un poco para atrás. Pero son etapas de la vida. Digamos que la bajada de la Virgen, que fue en el año 73, la primera bajada, habíamos ido Pancho y Antonio Bordón, habíamos estado en Las Palmas precisamente colocando los azulejos de la cocina de mi casa, y teníamos en mente, o alguien nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos una bajada de la Virgen, como se hacía en Teror y como se hacía en Lomo Magullo? Entonces nuestro primer intento fue ir a Teror a ver cómo se preparaba la Virgen. En Teror nos cerraron las puertas. Entonces esa tarde, que era un sábado, habíamos estado trabajando en Las Palmas, y digo, bueno, ¿y por qué no pasamos por Lomo Magullo a ver si nos dicen cómo era eso? Pero eso era ya en el mes de agosto o principios de septiembre. Nos explicaron cómo era y vinimos inmediatamente ilusionados, se lo dijimos al cura, y el cura en principio consideró que era un
una locura meterse en tantos riesgos y nos responsabilizó a nosotros de que si queríamos lo podíamos hacer. Fuimos a hablar con Carlito y Carlito también, no es que se negara por no hacerlo, sino por el temor ese de que pudiera pasarle algo a la imagen, que era nuestro gran temor. Nos dijo que él no, que buscáramos otro porque él no se arriesgaba. Lo cierto es que pusimos unos cuadradillos que por allí podía subir y bajar un camión, por temor a que... Te recuerdo ir y era muy pesado. Sí. Se quejaba la gente de lo pesado que era, ¿no? No, es que teníamos que buscar 10 o 12 o 14 hombres, por eso te digo que en aquella época tu padre, tío y un grupo de hombres, pero hombres que tuvieran fuerza, porque aquello era una exageración. Y todo era por el temor de que se pudiera caer la imagen. Y yo recuerdo el primer día cuando instalamos todo aquello, que prácticamente ya era la hora de la bajada y todavía estábamos trabajando en ello. Precisamente Pancho Bordón fue el primero que subió y bajó para probar. Y la gente nos decía, como a la Virgen le pase algo, los matamos a ustedes. Y ahí está. 20 y tantos años. Una ceremonia que a mí que la viví, sé cómo se maneja todo. Yo todos los años la veo, tanto la bajada como la subida, y siempre me emociona. O sea, no es una cosa de eso que se repite, que tú la ves, sino a mí aún me emociona. Porque sabe el trabajo que ha dado ese... No, y que es muy bonito eso cuando la Virgen viene tan lento, bajando. Y yo me imagino que es como si dijera, quiero volver a la tierra, quiero estar con Agüimes, pero no quiero dejar el cielo. Y cuando se va igual, cuando se va es como si dijera, tengo que volver a estar con mi hijo, pero no me quiero quisiera estar en el pueblo. Porque yo creo que la gente de Agüimes quiere muchísimo a la Virgen de Rosario. Yo creo que sí. La Virgen de Rosario quiere mucho a su pueblo. No es creo, eso es... Bueno, yo digo que estoy convencido. 100% afirmativo que... Yo creo que Agüimes sin la Virgen del Rosario igual sería algo, pero no es lo mismo. Faltaría una cosa ahí. Sí, yo durante esos 38 años que fui delante del trono de la Virgen, yo tengo muchísimas vivencias, muchas, de las personas, sobre todo de esos hombres que tú ves tan recios, tan valientes, tan indiferentes, y cuando aparece el trono de la Virgen, cuando la mirada esa que la cruzan, es una mirada de cariño, mirada de... Agüimes sin la Virgen no sería lo mismo, Agüimes. Sí. Juan Rafael, para ir terminando, porque el tiempo se nos echa encima y queda cosas, pero el tiempo es corto. Sí. Bueno, hemos hablado durante 40 años y por último, ¿y ahora? ¿Qué es de Juan Rafael? Juan Rafael tiene su familia, vive en Las Palmas, tiene que sacar su familia, trabaja en una empresa muy importante. Yo creo que, yo diría importantísima, ¿no? Pero el trabajo y la familia me asumen. Yo ya no... ¿Fin de semana a Arinaga? Los fines de semana me vengo a Arinaga. Hay fines de semana que prácticamente casi ni salgo a la calle. Me meto aquí dentro, siempre tengo cosas que hacer y sí tengo muy claro que los fines de semana los quiero para mi familia. Entonces, no es que yo me haya retirado, los años también me retiran, las ocupaciones me retiran, pero yo sigo sintiendo añoranza todavía, añoranza mezclada con orgullo. Añoranza porque yo todavía veo la cabalgata y muchas veces me veo metido allí dentro, caminando y removiendo y que todo salga bien, igual que en la comisión de la fiesta de Rosario y llevando el trono, y eso es añoranza, pero orgullo porque veo que he dejado un testigo, que la gente lo continúa, que la juventud sigue entregada, y que me imagino que los que cuando vean el programa estén sentados en sus casas,
comprendan muchas de las cosas que se han dicho aquí, porque entre bastidores las cosas no son tan bonitas como las que se ven cuando sale la procesión a la calle, cuando sale la cabalgata, cuando la asociación tiene unos triunfos como ha tenido últimamente, que el Distrito de Madrid le ha dado el título de colaboradora, y cuando sienten el orgullo ese de que precisamente por haberse mantenido la asociación, por eso han vuelto los hermanos a Agüime. O si no, los hermanos no hubieran vuelto a Agüime. Eso está claro. Porque aquí siguen existiendo los hermanos en Aruca, siguen existiendo los hermanos en Antúnez, y ni en un sitio ni en otro tienen una asociación de antiguos alumnos como la de Agüime. Y eso a ellos le han hecho volver a Agüime. Ha hecho mella. Y el otro día el hermano Atilio está orgullosísimo de estar de nuevo en Agüime, me decía, yo la cabalgata había visto vídeos, pero vivirla... Yo agradecer a Tele Agüime que me dé esta oportunidad de recordar esos tiempos pasados y de que la gente pues recuerde muchas cosas de las que he contado, y que yo no me he perdido de Agüime. Aunque no vivo en Agüime, yo siempre digo que me siento orgulloso de ser de Agüime. Y con estas palabras de don Juan Rafael Caballero, damos por finalizado el programa de hoy. Les emplazamos para el próximo día, martes, que será otra persona. Sean felices y que pasen una feliz noche.